Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Matemática Fácil. En la clase anterior vimos la regla de los signos de la suma, de la multiplicación y de la división y te dejé algunos ejercicios para hacer. Estos son los ejercicios, podés verlo en el video anterior. No sé si lo hiciste, ahora lo vamos a hacer juntos. Bueno, el primer ejercicio dice 4 más 8. Los dos son positivos. Acordate que cuando no hay un signo delante del número significa que es positivo. Entonces la regla de los signos dice que para sumar dos números de igual signo se suman los módulos. En este caso 8 más 4, 12. Y se coloca el signo y se repite el signo. En este caso, como son los dos positivos, se repite el signo más. Si querés, lo podés obviar y no poner el positivo ahí. Te quedaría 12. Luego teníamos 6 menos paréntesis 2. Te dije que cuando hay un paréntesis adelante del signo, siempre hay un puntito entre el signo y el paréntesis. Significa multiplicación. Entonces no tenés que aplicar la regla de los signos de la suma o de la resta. Tenés que aplicar la regla de los signos de la multiplicación. Entonces empezamos. Menos por más, ¿te acordás? Menos por más, menos, ¿cierto? Entonces te quedaría 6 menos 2. Porque menos por más es menos. Entonces te queda 6 menos 2. Para sumar dos números de distinto signo, se restan los módulos y se coloca el signo del de mayor módulo. Fíjate que si lo restaste queda 4, 6 menos 2 te queda 4, y el que tiene mayor módulo, o sea, el que tiene mayor cantidad es el 6, que es positivo. Entonces te va a quedar más 4. En lugar de poner más 4 voy a poner 4 directamente, se sobreentiende que es más 4. El siguiente, menos 7 más 4. Te repito la regla. Para sumar o restar dos números de distintos signos, se restan los módulos y se coloca el signo del de mayor módulo. En este caso, como son los diferentes signos, se restan. Menos 7 más 4 sería menos 3. ¿Por qué menos? Porque el 7 tiene mayor módulo que 4. Entonces te queda menos 3. Acá en el siguiente ejercicio tenés que aplicar la regla de los signos de la multiplicación, porque acordate que cuando tenés un signo delante de un paréntesis hay un puntito ahí. Entonces tenés que aplicar menos por menos, acá menos por menos te da más. Entonces te va a quedar menos 7 más 4. Menos 7 más 4 serían dos números de distintos signos. La regla de los signos dice que se restan los módulos y se coloca el signo del de mayor módulo. Sería menos 3. Vamos al siguiente. Ahora la regla de los signos de la división, que es la misma te dije que la del producto, que la multiplicación. Tenés menos dividido más. El resultado es negativo, ¿cierto? Y fíjate que el 15 y el 5 lo podés simplificar y te va a quedar menos 3. Porque 15 dividido 5 es 3. Y como la regla de los signos de la división es menos dividido más es menos, entonces por eso te queda menos 3. El próximo, también tenés el mismo caso que el primero, o sea, menos dividido más. Y tenés 2 sobre 2, que lo podés simplificar, entonces te va a quedar menos 1. Luego tenés menos sobre menos. Menos sobre menos es más. Y 20 dividido 4 te va a quedar 5, ¿cierto? Porque simplificás. 20 dividido 4 es 5. Entonces te queda 5 positivo. Y el último, 21 sobre 3. Los dos son positivos. Acordate que cuando no coloco el signo adelante del número significa que es positivo el número. Entonces tenés más dividido más es más. 21 dividido 3 es 7. Entonces te va a quedar 7 positivo. Bueno, y ya está. Hicimos la regla de los signos con la multiplicación, con la división, con la suma y la resta. Bueno, siempre hemos estado trabajando con el conjunto Z, ¿cierto? Con el conjunto de los números enteros.
que acordate que el conjunto de los números naturales está incluido dentro del conjunto Z. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, o sea, los elementos son los números que utilizás para contar las cosas. 2 manzanas, 5 naranjas, 20 personas, son todos números naturales. Y si le incluís los números negativos, se forma el número Z, que también podés ponerle que incluye el 0, el número natural. Le pones un cerito ahí, significa que estás incluyendo el 0 dentro de los naturales. En ese caso, podés poner así. Podés poner que los elementos del conjunto n va a estar formado por, como le pusiste una redondelita abajo, significa que estás incluyendo el 0. Entonces pones 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, ¿cierto? Porque es un conjunto infinito. Bueno, pero ahora vamos a trabajar en otro conjunto para poder hacer las mismas operaciones, pero con números ahora fraccionarios, o sea, con números racionales. Vamos a trabajar en el conjunto Q. El conjunto Q comprende todos los números fraccionarios que podés conocer, pero siempre dentro del conjunto Z. O sea, el conjunto Z está incluido en el conjunto Q. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos decís la fracción 4 dividido 2, si lo dividís te queda 2. Este número pertenece al conjunto de los números racionales, pero también pertenece, igual a 2, pertenece también al conjunto Z, porque 4 dividido 2 es 2, que es un número entero. Y este es un número fraccionario. La definición la tenés que saber. Te la digo, así la aprendés. Un número racional es la división entre dos números enteros. O sea, tenés que trabajar con el conjunto Z, números positivos y negativos, solamente que ahora hablamos con divisiones. Ahora es la parte un poquito más complicada, porque cuando tenés que sumar dos números fraccionarios, tenés que aprender algunas cosas. Esas te lo voy a explicar. Por ejemplo, si tenés 3 medios más un cuarto, no es tan fácil ahora, ¿cierto? Porque acá no podés decir, para sumar dos números de igual signo, se suman los módulos y se repite el signo, porque acá los módulos no son tan fáciles de sumar, porque tenés módulos distintos, no estás trabajando en Z, estás trabajando en Q ahora. ¿Qué haces? Tenés que encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Qué significa mínimo común múltiplo? O sea, un número, un denominador que sea múltiplo de todos los otros denominadores. Fíjate que entre el 4 y el 2, el 4 es múltiplo de 2. ¿Por qué es múltiplo de 2? Porque 2 por 2 te da 4. O sea, 2 es un factor de 2, de 4. O podés decir que 2 divide a 4. ¿Cierto? Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso va a ser 4. 4. Ahora se procede de la siguiente manera. Tenés que decir en el denominador de 3, que es 2, ¿cuántas veces entra 2 en 4? 2 veces. Lo multiplicás por 3. 2 por 3, 6. Más 4 dividido 4, porque este 4 es el mismo que este 4. Te da 1. 1 por 1, 1. Entonces te va a quedar el resultado 7 cuartos. Ves que es un poquito más difícil, pero no es difícil de aprender. Con práctica, todo con práctica. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con dos números negativos del conjunto Q. O sea, dos números racionales, uno positivo y uno negativo. Después hacemos otro con los dos negativos. Pongamos menos 2 quinto más 9 décimo. Bueno, en este caso fíjate que tenés dos números fraccionarios, dos números del conjunto Q, ¿cierto? Bueno, ¿cómo haces?
tenés que hallar el mínimo común múltiplo. Tenés que encontrar un número que sea múltiplo de todos los otros denominadores. Fíjate, el 10 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque existe un número que multiplicado por 5 te da 10, que es 2. Ese 2 lo multiplicás por el 2 del numerador y te va a quedar menos 4. Más 10 dividido 10 es 1. Por 9, 9. Esto te va a quedar, ahí sí en el numerador podés aplicar la regla que ya aprendiste, la regla de los signos de dos números que son de distintos signos. Se restan los módulos y se coloca el signo del de mayor módulo. Menos 4 más 9 te va a quedar 5 positivo. ¿Por qué? Porque menos 4 más 9 es, o sea, 9 menos 4 es 5, pero es positivo porque el 9 tiene mayor módulo. Entonces te va a quedar en el numerador, te va a quedar 5. Y el denominador te va a quedar 10. 5 décimos lo podés simplificar y te va a quedar un quinto. Un medio. Ese sería el resultado de esta cuenta que hicimos. Ahora vamos a hacer los dos negativos. O sea, vamos a considerar, por ejemplo, menos un medio menos un tercio. Vos podés hacer, si querés, poner stop acá y lo tratás de hacer solo. Y de paso practicás. Y comparás después con el resultado. Entonces, tenés que, para sumar o restar dos números fraccionarios, tenés que hallar, como siempre, el mínimo común múltiplo. Fíjate que el 3 no es múltiplo de 2, y 2 tampoco es múltiplo de 3. Son dos números, todavía no necesitas aprender esto, pero son dos números primos. Cuando son primos, la única manera de encontrar el mínimo común múltiplo es multiplicando los primos entre sí. En este caso sería 2 por 3, 6. Entonces hallaste el denominador, 6. Ahora tenés que decir, ¿cuántas veces entra 2 en 6? O ¿por qué número tengo que multiplicar a 2 para que te dé 6? Tenés que multiplicarlo por 3. Ese 3 lo multiplicás por el numerador del 1. O sea, el numerador 1. Entonces te queda menos 3. Y ahora menos, tenés que respetar, seguir el orden de los signos. Menos, ahora, ¿por qué número tenés que multiplicar el 3 para llegar a 6? Por 2, muy bien. Entonces sería 2 por 1, 2. 2. Entonces, ahora sí, en el numerador podés aplicar lo que aprendiste. La regla de los signos, de la suma y de la resta. En este caso son los dos del mismo signo. Para sumar o restar dos números de igual signo, se suman los módulos y se repite el signo. Esta reglita la tenés que saber muy bien, la tenés que saber como tu nombre. Menos 5 dividido 6. Ese sería el resultado. Menos 5. En realidad, esta línea de fracción tendría que estar, para trabajar bien matemáticamente, tendría que estar en el medio de este igual. Bueno, ahora entonces te voy a hacer algunos ejercicios para que lo puedas hacer para la próxima clase, con números fraccionarios. Vamos a hacer, por ejemplo, a ver, 1/2 más 4/3. Estos ejercicios los haces solo en tu casa y después en el próximo video los comparás para ver si lo hiciste bien. Ahora estás trabajando, acordate con el conjunto Q, el conjunto de los números racionales. Menos 5/2 más 10/4. Otro 1/2 menos 1/4. Menos 3/5 menos, pongámosle 5 sobre 15. Hagamos 4 más. Por ejemplo, 1/3 menos 1/7. Otro 5/3 más 7/9. 10/3
menos 4 medios. Y el último, pongámosle 21 medios menos 1/3. Entonces, estos van a ser los 8 ejercicios de tarea que tenés que hacer. Entonces nos vemos en la próxima clase y comparamos tus resultados y lo hacemos acá directamente en la próxima clase. Te mando un saludo y si te sirve de estos videos, poné like, o sea, poner que te gusta y suscríbete, así me ayudas también a mí, me incentivas para seguir haciendo estos videos. Te mando un abrazo y que andes bien. Chao.